Buenos días, mi nombre es Sebastián Barcárcel, pertenezco a la clase del profesor Eduardo Trujillo y les voy a estar hablando un poquito sobre lo que es el SSH, entre paréntesis, Security Shell. El SSH es un protocolo que facilita las comunicaciones seguras entre los sistemas usando una arquitectura cliente y servidor que permite a los usuarios conectarse a un host remotamente, a diferencia de otros protocolos de comunicación remota tales como el FTP. SSH encripta la sesión de conexión haciendo imposible que alguien pueda obtener contraseñas no scriptidas. Es decir, SSH está diseñado para reemplazar los métodos más viejos y menos seguros, para registrarse remotamente en otro sistema a través del shell del comando, tales como telneto o RRSH. ¿Cómo funciona? SSH trabaja de forma similar a como se hace en Telnet. La diferencia principal es que SSH usa técnicas de cifrado que hacen que la información que viaja por el medio de comunicación vaya de manera no legible y ninguna tercera persona pueda descubrir el usuario y la contraseña de la conexión ni lo que escribe durante toda la sesión. ¿Cómo lo hace? Después de la conexión inicial, el cliente puede verificar que se está conectando al mismo servidor al que se conectó anteriormente. Todos los datos enviados y recibidos durante la sesión se transfieren por medio de encriptación de 128 bits, lo cual lo hace extremadamente difícil de descifrar y de leer. El cliente tiene la posibilidad de reenviar la aplicación de por 11 del servidor hasta la técnica llamada reenvío por 11, proporcionada un medio seguro para usar las aplicaciones gráficas sobre una red. ¿Por qué se utiliza SSH? La ventaja significativa ofrecida por SSH sobre sus predecesores es el uso cifrado para asegurar la transferencia segura de información entre el host y el cliente. Host se refiere al servidor remoto al que se está intentando acceder, mientras que el cliente es el equipo que se está utilizando para acceder al host. Les voy a estar hablando un poquito sobre lo que es diferentes tecnologías de cifrado utilizadas por SSH. Empezamos por la encriptación simétrica. Estos métodos consisten en ocultar la relación entre el texto plano, el texto cifrado y la clave. En la encriptación asimétrica, con este método, cada entidad mantiene dos llaves. Está la pública, que puede ser divulgada libremente, y la otra, que es privada, que debe ser mantenida en secreto por su dueño. El hashing, un valor único que en una longitud fija para cada entrada que no muestra una tendencia clara que puede explotarse. Hay dos tipos de SSH. La versión 1 hace uso de muchos algoritmos de cifrado patentados, sin embargo, algunas de estas patentes han expirado y es vulnerable a un agujero de seguridad potencialmente y permite a un intruso insertar datos en la corriente de comunicación. La versión 2 de SSH, cual tiene algoritmos intercambio de clave mejorado que no es vulnerable al agujero de seguridad en la versión 1. Sin embargo, la suite OpenSSH también soporta las conexiones de la versión 1. ¿Cómo se hace un SSH? El SSH se hace mediante un navegador. Primer paso, abrir el manager, el managerinformatic.com. Segundo, ir al alojamiento. Tercero, hacer clic en alojamiento. ¿Qué SSH tiene sus ventajas y desventajas? Pues en las características de velocidad no tiene buenas ventajas, tiene más desventajas que de ventajas. En el costo es totalmente gratuito, a diferencia de otros programas, y la facilidad de uso es un poco fácil, es fácil de usar, de poder manejar, y la interfaz no posee interfaz gráfica. Ahora les voy a hablar un poquito sobre la configuración de puertos del servidor SSH. Para la seguridad de nuestro servidor Linux es impredecible realizar el cambio del puerto del SSH. Por defecto, SSH corre sobre el puerto 22 y lógicamente es una configuración estándar, es muy conocida. Utilizarla solo se facilita la tarea a quienes buscan ingresar a nuestro server sin autorización. Cambiando el puerto SSH de nuestro servidor estaremos ganando puntos en materia de seguridad, así que vamos a ponernos manos a la obra. Lo primero que debemos hacer es editar el archivo ATC SSH
SSH_configuration. Podemos editarlo con cualquier editor de texto presente en nuestro servidor, como puede ser el caso del Nano. Una vez tengamos el archivo abierto, vamos a buscar la línea que haga referencia al puerto, que deberá ser como la siguiente: #port22. En algunos casos es posible que sea el port 22, es decir, sin el numeral, el hashtag al comienzo. El numeral no lo necesitamos, así que borramos si lo tienen. Y a continuación cambiamos el número 22 por otro. Podemos asignar miles de números distintos, aunque lo recomendable es uno mayor al 1024, debido a que hay muchos servicios que corren en puertos menores y no queremos generar conflicto. Importante: si está corriendo un firewall en el servidor Linux, deberás abrir también el puerto nuevo que vaya a usar, de lo contrario podrás quedarte sin acceso a tu servidor. Una vez hemos asignado un nuevo número, simplemente guardamos los cambios y enseguida reiniciamos el servidor SSH. En la mayoría de las distribuciones bastará ejecutar ese comando para iniciar SSH y tomar cambio, aunque en otras puede ser necesario ejecutar el siguiente. Si usas un sistema operativo basado en System, necesitarías reiniciar SSH y habilitarlo para que inicie con el inicio del sistema utilizado en comando. Ahora les voy a hablar un poquito sobre las diferencias de SSH 1 versus SSH 2. Las diferencias principales. La primera gran versión de SSH posee unas cuantas diferencias si las comparamos con su sucesora, y la mayoría recaen en términos de funciones y seguridad. SSH 2 es una versión muy mejorada de SSH 1 y estas son las principales ventajas. 1. Más cifrada. SSH 2 incorpora nuevos códigos cifrados que no tenía la versión original, como por ejemplo AES y 3DES. MAC. Se añadió soporte que algoritmos del tipo MAC, entre paréntesis Message Authentication Code, lo cual se utilizan en verificación de integridad de datos. 3. Claves públicas. Tenemos soporte para certificados de claves públicas, que si bien hoy en día puede ser visto como algo indispensable, no era el caso hace 20 años cuando salió SSH 1. SFTP es un protocolo de transferencias de archivos diseñados para ser utilizado exclusivamente con SSH 2. No debe ser tomado con un simple servidor FTP sobre SSH. Gran error, ya que trata de un protocolo totalmente nuevo. Eavesdropping, escuchar a escondidas, sería quizás la traducción más literal. SSH 2 previene el robo de información gracias a una encriptación completa, digamos de cabo a rabo, de los datos que transfieren entre los servidores. Spoofing. SSH 2 impide que seamos víctimas de spoofing de IPs o de DNS, gracias a la verificación que realiza antes de aceptar o abrir completo una conexión por cada sección. El servicio de SSH verificará que el otro servidor sea efectivamente quien dice ser, y esto logra mediante una serie de claves almacenadas en ambos. Si la clave del server local y la de remoto no coinciden, la conexión no se establece. Robo de sesiones. SSH 2 no es 100% efectivo cuando se trata de protegernos contra el robo de sesiones, pero sí posee el mecanismo de SSH 1. No, por ejemplo, un proceso de verificación de integridad y se destaca que la sección ha sido modificada de algunas maneras, la conexión se cerrará de forma inmediata. Los hash MD5 y SHA-1 se usan durante estos procesos de verificación de integridad en la sesión.